Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar la variante principal del gambito letón, variante con caballo E3 en la séptima jugada. Esta es la tercera parte que estamos viendo ya, líneas de gambito letón. Vamos a ver cómo surge la variante principal. E4, E5, caballo F3, F5, caballo por E5, dama F6, D4, D6, caballo C4, F por E4, caballo C3 y ahora dama G6. Siempre, como digo, muy importante recordar esta posición de la variante principal. Aquí el blanco tiene 9 jugadas, 9 alternativas muy interesantes todas. Y ahora vamos a ir con una que es muy importante, que es la jugada caballo E3, ¿no? La última parte veremos la jugada F3, que sería la variante principal, la línea más importante. Pero bueno, ahora vamos a ver caballo E3. Tras caballo E3, bien, el caballo de C4 normalmente en el gambito letón su casilla natural va a ser E3, ¿no? El defecto que tiene caballo E3 evidentemente es que el alfil de C1 va a tardar más tiempo en salir. Pero por otra parte, el caballo desde E3 está defendiendo el punto G2, que anteriormente había sido atacado por la dama de G2. Esto va a permitir al blanco enrocarse corto y, si se lo permite el negro, jugar un F3 rápidamente, ¿no? Entonces, el blanco de algún modo, aun con ciertas limitaciones, va a conseguir enrocarse corto y realmente causar problemas a las negras, ¿no? Caballo 3 es una jugada, por tanto, muy lógica. Además, permite al alfil, si así quiere, desarrollarse vía C4. Aunque también alfil E2 es una línea interesante, como vamos a ver a continuación. Bien, tras caballo F6, que es la jugada natural, casi siempre va a ser caballo F6 en todas las líneas, aunque bueno, hay un poquillo. Tampoco se puede decir así de forma categórica, pero sí que es verdad que la jugada caballo F6, que es siempre una jugada natural y yo creo que siempre no puede ser mala, ¿no? Por así decir. Bien, tras caballo F6, aquí el blanco tiene pues unas cuantas opciones, ¿no? Vamos a empezar con opciones, la variante más improbable, que sería dama E2, dama E2. Bueno, contra dama E2 jugaríamos C6 y aquí siempre va a existir un tema en esta variante. Cuando jugamos C6, normalmente el blanco va a responder a esta provocación. Nosotros estamos intentando construir la cadena de peones que suele ser en el gambito letón bastante el sueño, ¿no? El sueño del negro aquí es construir una cadena de peones. Además, ahora estaríamos aprovechando la ubicación del caballo de C3, ¿no? El caballo estaría mejor ubicado en otra casilla porque al blanco le gustaría, pues de algún modo en un futuro, romper con C4 el centro, ¿no? Pero claro, aquí no es posible romper el centro, un futuro centro, porque la jugada C6 está preparando precisamente eso, la jugada D5. Por eso nuestros adversarios aquí normalmente responderán D5 una vez que ellos vean que estamos haciendo ese plan, y tras D5 jugaremos siempre caballo D7. Esto también es muy temático. No nos preocupa que nos capturen aquí en C6 porque, claro, si nos capturan en C6, pues nos ayudan un poco a construir nuestra cadena de peones. Bien, la idea de sacar el caballo rápidamente por aquí, en vez de buscar un enroque loco, es colocar el caballo aquí en la casilla E5, que ha quedado debilitada tras la jugada D5 del adversario, ¿no? Además, ahora mismo tampoco es que exista un real peligro para enrocarnos. El rey muchas veces va a ir a la casilla de 8, esto suele ser bastante habitual en el gambito letón. Incluso alguna vez ha salido vía F7, ¿no? No nos tenemos que preocupar tanto, aunque lo ideal sería que el rey, por supuesto, estuviera enrocado en corto, pero bueno, aquí es más, la jugada caballo D7 suele ser bastante temática, como vamos a ver. Bien, dama E2 sería una rareza, así que es una jugada que no vamos a contemplar realmente, pero bueno, está bien señalarla. Otra jugada extraña sería G3. Hemos visto en anteriores vídeos variantes secundarias con G3, vamos a ver un poquillo aquí. C6, intentamos lo mismo de antes. D5, caballo D7, como veis se repite este tema con C6, D5 y caballo BD7, alfil G2, caballo E5, enroque corto, alfil E7, y bueno, esta es la variante de muestra que quería enseñaros, ¿no? Realmente son posiciones siempre muy disputadas, no se puede decir que el blanco tenga una ventaja clara, ¿no? En ningún momento. Yo creo que el negro, bueno, está ahí igualando, ¿no? Otra jugada posible para las blancas sería la jugada de 5. Y bueno, D5 evita, bueno, no evita C6, está diciendo que evita C6 aquí. C6 es jugable,
Pero bueno, lo más natural ahora sería mover alfil E7 y buscar un enroque corto sin ningún problema. Yo creo que la jugada de 5 tampoco entraña ninguna dificultad para las negras. Bien, existen más jugadas. F3 la tengo señalada como una jugada bastante fuerte para las blancas. El caso es que aquí F3 hemos dicho que el blanco puede jugar en este momento, antes de caballo E3, la jugada F3, que vamos a analizarla en la cuarta parte, que es la variante que se recomienda en muchos manuales. Pues también se puede jugar en este momento la jugada la jugada F3, y es muy interesante. Bien, ante esta hay que jugar alfil E7, y bueno, lo ideal aquí, el sueño para las negras, sería que el blanco capturase el peón, caballo por E4, y ahora cometieran el error decisivo alfil D3, que es lo que se jugó en una partida. ¿Por qué? Porque ahora tras alfil H4 el negro tiene posición ganadora. En esta posición el blanco no puede evitar las entradas aquí, incluso va a perder la dama de D1, ¿no? Está totalmente perdido. Entonces, claro, sí sería posible aquí dama F3 en vez de alfil D3, que sería un blunder bastante grande. Caballo por C3, B por C3 y por ejemplo dama F6 intentando cambiar damas. Y se quedaría este final extraño con... sí, con igualdad de peones. Tiene ligera ventaja el blanco. Y bueno, realmente yo creo que es bastante jugable con las dos piezas, ¿no? Con blancas y con negras este final. Bien, vamos a ver también después de F3, alfil E7, alfil C4. Esta es la jugada clave de tras F3. Si el blanco no juega alfil C4, entonces el negro no va a sufrir realmente. Entonces tiene que jugar ahora alfil C4 seguido de F3. Aquí hay que capturar, dama por F3, caballo C6, tocando el punto D4. Este suele ser otro tema muy típico en el gambito letón. Cuando la dama se quita de F3, sacar el caballo C6 para presionar el punto D4. Por ejemplo, cuando la dama va a F3, o en otras variantes que hemos visto en otros vídeos, cuando la dama va a E2. Cuando la dama va a E2, muchas veces vamos a desarrollar el caballo vía C6. Y bueno, presionando el peón de D4. Y si nos avanzan, siempre podemos presionar el punto C2, ¿no? Entonces, bueno. Tras E por F3, dama por F3, caballo C6, alfil D3, dama F7, caballo D5, enroque corto. Aquí, como veis, el blanco está presionando bastante. No tenemos realmente con negras una jugada precisa, una jugada realmente buena. Entonces tenemos que sacrificar el peón de C7 si el blanco quiere capturarlo. Pero ahora no sería bueno capturarlo porque vendría alfil G4, ¿no? Hay mucha táctica en estas posiciones. Alfil D8, como veis, si el blanco juega correctamente, siempre se va a quedar con una ventaja bastante buena, una ventaja de espacio. Y bueno, esto se consideraría ya casi ventaja blanca, ¿no? Realmente la posición es muy difícil de refutar este sistema con blancas. Ya he dicho que si el blanco juega correctamente, pues se va a quedar bastante bien en muchas variantes del letón. Esta es una de ellas. Por eso he señalado aquí F3, que es una jugada muy buena para las blancas después de caballo E3. Romper con F3 siempre es bueno. Entonces, bueno, la dejamos ahí. Una línea interesante con F3. Vamos a ver también la opción de caballo C. Si el caballo este o el otro caballo se van a D5, ¿qué sucede? Bueno, pues si caballo D5, caballo por caballo, caballo por caballo, dama F7 para evitar el doble, alfil C4, y ahora tras C6 va a suceder una posición muy curiosa, y es que el blanco va a ganar calidad de ventaja, pero se va a quedar con el caballo encerrado en A8, y esto es ligera ventaja negra. Si mal no recuerdo, claro, ya esto lo tendría que comprobar. Tras enroque, bueno, la posición es equilibrada, pero el hecho de que a largo plazo yo creo que el negro va a acabar capturando el caballo y se va a quedar con una buena posición, con ventaja incluso. Entonces caballo de 5 no es gran cosa, ¿no? Simplemente recordar, capturar caballos, dama F7 controlando el punto C7 y si alfil C4, que sería la jugada típica. Aquí no hay que preocuparse de estos temas con el caballo en A8, hay que tenerlo muy en cuenta, pero bueno, esto sucede a veces, hay rivales que nos van a jugar esta variante. Bien, nos quedarían por tanto por analizar las dos variantes más importantes de caballo E3. Una de ellas sería alfil C4, que sería una línea muy importante. Contra alfil C4 vamos a hacer C6, la jugada temática en estos casos, buscando crear una cadena de peones perfecta. Bien, aquí existen dos jugadas principalmente. La mejor jugada es de 5. Si el blanco permite crear la cadena de peones en esta situación a las negras, va a quedar inferior.
digo en esta situación porque, claro, cuando el caballo no está todavía en C3, está todavía en B1, a veces sí es bueno dejar al negro crear la cadena de peones para contraatacar con la jugada C4. En ese caso no, está bastante bien, ¿no? Pero dejar construir una cadena de peones sin ningún tipo de compensación para luchar, contraatacar esa cadena de peones formada, pues evidentemente, ¿no? Se ve que es un error para el blanco. Entonces aquí a mí me jugaron en una partida que podéis encontrar en internet la jugada en roque corto, D5, alfil B3 y aquí me quedé muy bien, la verdad, me quedé fantástico. Fijaos qué posición, ¿no? Tengo todas mis piezas atacando el flanco de rey, tengo más espacio, el negro está ahí, además con un caballo extraño en la casilla E3, bueno, el caballo está protegiendo un poco, tampoco se puede decir, está extraño porque el alfil de C1 no está jugando, ¿no? Este alfil está totalmente bloqueado también, y bueno, aquí tras la jugada F3, E por F, dama por F, en roque corto, fijaos cómo se abren líneas y la dama no está realmente bien ubicada en F3, ¿no? Bien, aquí en mi partida se jugó G3, alfil H3, caballo G2 y aquí me equivoqué, cometí un error pues de bulto, ¿no? Aquel día recuerdo que llevaba, no había dormido, estaba un poco enfermo y la verdad es que vine a esa partida, estaba muy mal y pues claro, cometí un error ahora garrafal que fue caballo G4 permitiendo un truco táctico muy tonto, ¿no? Que fue caballo por D5. Claro, aquí estoy perdido, ¿no? Hay un ataque bestial, un ataque amenazando mate, ¿no? Entonces acabé perdiendo esta partida con este tontería de caballo G4, pero realmente habían armado muy bien la posición. Aquí hay que jugar caballo BD7 y tras caballo BD7 el negro tiene ventaja aquí. Ha desarrollado todas sus piezas, la torre va a venir a E8 y realmente es difícil de creer que aquí puede el blanco salir vivo, ¿no? No sé, tal vez pueda salir vivo, pero concediendo algún tipo de ventaja material al negro, ¿no? Bien, tras C6, por tanto, la jugada obligatoria para no quedar inferior del blanco es D5, evitar la cadena de peones, y nuevamente se repite el tema que ya estamos viendo. Caballo D7, muy importante esta jugada. Tras caballo D7, pues bueno, ahora se pueden jugar D por C6, sería la jugada más habitual, solo hay 4 partidas. D por C6, B por C6, lo que ya os he comentado antes, si nos comen el peón, pues bueno. Aquí alfil E6 se jugó, caballo E5, alfil por, torre por, y bueno, esto aquí el negro se quedó de fábula, ¿no? También se ha probado caballo E2, caballo E5 otra vez, alfil B3, esta variante es un poquillo mejor, y caballo H5, aunque también es posible A5 aquí, provocando a este alfil. De todas formas, bueno, quizás más natural caballo H5, ¿no? Bien, ya hemos visto la jugada de 5, hemos visto la jugada cuando el blanco no juega D5 y por tanto nosotros podemos jugar D5. Y ahora vamos a ver la variante con alfil E2, que sería la línea principal, alfil E2. Bien, aquí hay que jugar C6 y ahora el negro, el blanco, en roca corto normalmente. Bien. Y ahora, ojo ahora, ojo ahora. Bueno, tengo señalizado, la jugada C6 aquí es muy importante. Se me había olvidado comentarlo. En este momento, cuando el blanco ha jugado ya alfil E2, el negro está obligado a jugar C6 para no quedar inferior. ¿Por qué digo esto? Porque si ahora jugásemos, por ejemplo, alfil E7, que sería una jugada natural, ¿no? El problema es que ahora la jugada caballo D5 es muy fuerte, porque alfil D8 y ahora tras caballo por F6, dama por F6, en roque corto ahora va a venir un F3 durísimo y fijaos, la dama está muy mal ubicada, el alfil está terriblemente ubicado en D8 y esto es ventaja blanca clarísima, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay que jugar C6. Ahora nuestro adversario lo más probable es que se enroque. Y aquí llegamos a una posición clave en el gambito letón también. Ojo porque aquí hay un montón de celadas. Y es la jugada D5, no es posible. La jugada D5, por desgracia para las negras, no es posible jugarla porque... Claro, si fuera posible, pues sería ideal, ¿no? Podríamos jugar alfil D6, lo que ya hemos visto antes, ¿no? Cuando nuestro adversario nos permite la jugada D5, o sea, crear la cadena de peones,
pues jugamos alfil D6, el enroque, y pues vamos a tener mucha ventaja de espacio en el flanco de rey, y por tanto incluso vamos a tener ventaja posicionalmente, ¿no? Pero claro, la jugada de 5 no funciona, porque tras F3 parece que el blanco juega muy rápido, alfil por F3, ahora alfil D6 es un error gravísimo, y es que el blanco puede sacrificar con este sacrificio temático del caballo en la casilla D5. Caballo B5, el alfil está en el aire y parece que, bueno, hay que defender el alfil con rey D7, pero esto a largo plazo el blanco acaba ganando con la variante, bueno, hay varias opciones para las blancas, caballo por D6 es aceptable, C4 es todavía más fuerte porque el blanco está planteando una amenaza que es muy buena, que es dama A4, y aquí el negro no tendría escapatoria. El blanco lo que hace con C4 es abrir líneas y bueno, esto es un desastre para las negras. Podéis comprobarlo con vuestros módulos que, bueno, que esta variante está refutadísima tras este sacrificio de pieza, ¿no? Entonces D5 por desgracia no funciona. Podéis jugarla en partidas Blitz. Yo lo recomiendo porque es difícil que vuestros adversarios conozcan el sacrificio este. Aunque bueno, yo no pondría tampoco la mano en el fuego, como se suele decir, ¿no? Porque bueno, os pueden acabar haciendo la jugada buena, que es el sacrificio, y estáis perdidos. Pero no tienen por qué conocerlo. Tampoco no es algo tan natural realizar el sacrificio, ¿no? De todas formas, ya digo, incluso la jugada alfil por D5 aquí es buena, ¿eh? Alfil por D5 también está bastante bien. No es que sea decisiva como caballo por D5. Bien, entonces al no valer D5, hay que jugar alfil E7 y, bueno, buscar planes más... Ahora es más complicado. Ahora el alfil, lo ideal es que estuviera ubicado en D6, ¿no? Y ahora el alfil le va a costar un poco más desarrollarse. Vamos a ver alguna variante de muestra. F3, suele ser la jugada natural de las blancas. E por F, alfil por F, y ahora sí, enroque corto. Y bueno, ya aquí no hay truquitos con caballos de 5. Bien, ahora, el blanco suele jugar aquí de 5. También nos pueden jugar otra jugada tipo dama E2, pero bueno, nuestra respuesta va a ser siempre la misma. Aquí estuve comiéndome la cabeza hace tiempo sobre qué plan debía seguir las negras. La verdad, he estado viendo partidas y la mayoría de maestros y otros jugadores que la han empleado con negras no se han quedado bien nunca, ¿no? Es que es muy difícil desarrollar. El alfil está mal ubicado en la casilla E7, siempre lo he dicho. Aquí en esta variante con alfil E7, también sucede en otras variantes de gambito letón. El alfil, su casilla, su mejor casilla, la casilla en donde estaría mejor ubicado es en D6, sobre todo en esta posición, y no es posible acceder a esa casilla. Entonces el alfil estaría mal posicionado. Y bueno, tras D5, aquí descubrí la opción de irse a B6, ¿no? Alfil D5, como veis señalizado. La idea del blanco va a ser, la idea del negro va a ser jugar alfil B6, va a ser desarrollar su caballo por A6 también, alfil D7, y bueno, la jugada rey H8, que también a veces es necesaria para evitar algún tipo de ataque extraño, ¿no? Bien, por ejemplo, vamos a ver alguna posición. Rey H1, bueno, quitándose de los rayos X que pueden suceder tras alfil B6, B4, alfil D7, A4. Esto sería el plan más fuerte para las blancas. He puesto la línea crítica. Es difícil combatirlo, pero bueno, supongo que algo tipo caballo A6 aquí podría sobrevivir. Caballo A6 ahora, sí, el negro sobreviviría claramente a estos ataques. Esto sería lo más crítico, así que bueno, también está la opción de D por C, caballo por C, dama por C, pero bueno, es que claro, aquí si el blanco se queda con... Es que aquí los peones de ventaja realmente no tienen mucha importancia porque, bueno, ahora hay jugadas del tipo de rey H8, como ya hemos señalado, y también está la jugada alfil D4, que también es muy fuerte, ¿no? Hay mucho a contrajuego, ¿no? No se puede decir aquí por un peón de ventaja, este peón lo regalamos, realmente. Suceden muchas variantes. De hecho, cuando hacemos alfil D8 ya tenemos en mente que vamos a sacrificar el peón de D6. Por eso es una jugada algo extraña. Se ha jugado poquísimo, creo que hay una partida nada más con alfil D8. Porque claro, ¿quién va a sacrificar el peón de D6, no? Pero hay que sacrificarlo. Tras D por C, caballo por C, queda también el de C2, está suelto, ahí está señalizado. Dama por D6, alfil E7, dama D3. Esto fue lo que se jugó en aquella partida, estoy poniendo la partida. Y ahora tras dama por D3, C por D3, alfil C5. A pesar del peón de desventaja, el negro tiene suficiente compensación. Fijaos cómo desarrolla las piezas, cómo se mueven. Y este peón en D3 es una debilidad, más que una ventaja, ¿no? Bueno, pues se llegaría a este tipo de posiciones. Yo creo que para el negro está bastante aceptable. Alfil D8 es el plan que ya os he dicho. La idea es alfil B6.
Una vez que el alfil esté en B6, pues ya veis dónde deben ir más o menos las piezas de las negras. En este caso, en la línea que he dado como ejemplo, bueno, el alfil al final no ha ido a B6, que es lo que muchos esperaban tal vez, ¿no? Pero bueno, es mejor alfil E7 aquí. El caso es que la dama no tiene tampoco una casilla buena y además estamos amenazando torre de 8, ¿no? El caso es que hay que sacrificar el peón de D6 hay que sacrificarlo para abrir líneas. Y bueno, veis ya el defecto de la posición blanca. ¿Cuál es el defecto? Pues que el alfil sigue en C1. ¿Por qué sigue en C1? Porque el caballo está en E3 bloqueándole. ¿Qué tiene que hacer el negro? Pues lo mejor en este caso que ha sido sacrificar el peón de D6 para ganar algunos tiempos y permitirle igualar la partida, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a estar la variante con alfil E2. Recordemos un poco de balance, vamos a hacer rápidamente un resumen rápido. Tras alfil E2 jugaremos C6, ya que por desgracia la jugada... Sí, bueno, C6 en roque corto, ahora es cuando no nos vale D5. Tras alfil E7 hay que jugar F3, y ahora tras E por F3, alfil por F3, aquí ya decía que lo ideal para las negras sería poder jugar D5, pero no es posible por el tema ese que hemos dicho que el blanco juega muy rápido, y tras alfil E7, F3, alfil por F3 en roque corto, hemos visto el tema con alfil D8, ¿no? Existen muchas otras variantes, caballo D5, hay que tener en cuenta aquí el alfil C4, que se responde con este sacrificio de calidad momentáneo, porque el caballo va a quedar encerrado en A8 y vamos a obtener buena posición con las negras. Otra variante, F3, esta variante sí la considero bastante crítica, F3, hay que tenerla en cuenta, alfil E7, alfil C4, claro, siempre combinada con alfil C4, porque aquí F por E4 no es gran cosa, tras caballo por E4, aquí recordamos el truquito de alfil D3, alfil H4 y el blanco está perdido, y bueno, alfil C4, E por F3, dama por F3 y caballo C6, poniendo presión sobre el punto D4, y eso sería la forma de sobrevivir de las negras. Pero claro, siempre se quedaría el negro aquí bastante mal, porque realmente fijaos cómo están colocadas las piezas. Los alfiles súper pasivos, pero es que no hay gran cosa para las negras. En realidad no he encontrado nada contra esta variante con F3. Por suerte, F3 alfil C4 no suele ser una línea muy popular. Solo hay 4 partidas nada más. 4 partidas con esta variante, así que por suerte no suele ser muy habitual. Bueno, hemos visto también la variante con alfil C4, que fue la que me jugaron a mí en una partida. El blanco siempre, recordemos, temático, tienen que avanzar su peón a D5, si no, el negro ya consigue su posición soñada con la cadena de peones famosa, esta cadena de peones. Entonces aquí, el primero que juegue D5 es quien se queda un poco con la iniciativa de la partida, ¿no? D5, caballo D7 y, bueno, otro tema principal para las negras va a ser llevar su caballo a la casilla E5, que ha quedado esa casilla debilitada tras el avance del blanco a D5, ¿no? Alfil E6, caballo 5, como sucedió en esta partida que tenemos aquí analizada. Bien, otras jugadas, pues D5, pues lo mismo, alfil E7 en roque corto, no hay gran cosa. G3, haremos C6, buscando D5 también, siempre con el mismo tema, como podéis observar, es siempre lo mismo, dama E2, C6... Y bueno, pues yo creo que ya hemos visto un poco todas las variantes con caballo E3. Caballo E3 me parece una jugada muy aceptable del blanco. Sobre todo la variante crítica con F3. Me parece sin duda F3 combinado de alfil C4 un dolor de cabeza permanente para las negras. También la línea con alfil E2. La línea con alfil E2 es por supuesto la línea principal y la mejor, ¿no? Es mejor alfil E2 que alfil C4. Alfil E2, porque alfil E2 va a dejar un poquito pasivo al alfil de F8, ya que, como hemos comentado ya, lo repetimos por tercera vez, bueno, esta jugada es única, porque alfil E7 ahora mismo sería mala por la entrada de un caballo en D5, así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, tras C6, como iba diciendo, tras C6 en roque corto, el plan del blanco es rápidamente jugar F3, y claro, no nos va a dar tiempo a hacer D5, son muchos tiempos que hemos perdido de desarrollo con las negras y no vamos a tener el placer de poder jugar D5 por el sacrificio en D5, ¿no? Entonces, bueno, ahí la clave está en que es blanco, se queda con una ligera iniciativa en esta posición, pero para nada el negro aquí yo creo que va a jugar a ganar, porque tras el tener un plan, es muy importante aquí tener el plan este que os he comentado. Existirán otros planes, tal vez no con lo que yo estoy comentando. Mover el tema aquí, antes hemos señalizado aquí las jugadas. Fijaos, está señalizado el caballo, caballo A6,
está señalizado el alfil de 7. Está señalizado a esas casillas porque suelen ser las casillas más naturales donde se deben desarrollar, aunque no necesariamente. Ya hemos visto que tras D por C, pues que vamos a jugar el alfil a 7, de algún modo preparando, bueno, la jugada torre de 8, también alfil e 6, vamos a abrir líneas, sin importar el material. Pues eso va a ser, esto ha sido todo, yo creo, hemos hablado demasiado, 25 minutos, no está mal esta variante con caballo e3, nos vemos ya en la cuarta parte de la línea principal.